Vamos a lo nuestro. Termina el año 2013 y lo nuestro en todo este tiempo, y esto ustedes pueden dar fe, amable televidente, ha sido ocuparnos de los temas municipales, sobre todo lo que sucedía ahí en la municipalidad de Lima. Esta mañana me está acompañando el regidor Jorge Villena, a quien quiero agradecerle su participación. Regidor Villena, muy buenos días. Muy buenos días, Óscar, muchas gracias por Y invitarme. también está acompañándonos el regidor Alfredo Lozada. Como regidor, muy buenos días y gracias por estar. Bueno, y lo cierto es que ustedes pueden apreciar, son regidores jóvenes. Yo quiero precisar que han tenido un comportamiento durante toda esta gestión, en lo que va de la gestión municipal, sobre todo en lo que le ha ocupado a don Alfredo, porque don Alfredo apareció después de la revocatoria, ¿no? La primera, ¿no? Y don Jorge Villena ha estado desde el inicio, siempre ahí en su trinchera, defendiendo sus posiciones, todo en el tema municipal y buscando que favorece siempre al vecino. Y hoy día ellos nos están acompañando porque tenemos que hacer un análisis, un resumen de lo que ha sido la gestión municipal de Lima Metropolitana. Y quiero empezar esta secuencia precisando que las cosas no han sido fáciles, no han sido fáciles. Hay un tema, por ejemplo, lo comentaba antes de iniciar esta secuencia, cómo hasta la naturaleza juega su partido en el tema de lo que es gestión municipal. ¿Recuerdan ustedes a estas alturas, en diciembre del año pasado, que las aguas, el caudal del río Rímac irrumpió violentamente e inundó la obra de vía Parque Rímac? Vamos a recordar esta secuencia. Y sobre esa secuencia, la primera pregunta es, ¿qué pasó con la naturaleza hoy en día? A estas alturas del año, los que ejecutan la obra vía Parque Rímac han previsto todo, pero lo que no habían previsto es que no hay caudal de río Rímac. Si usted va por el río Rímac, cruza los puentes Santa Rosa, Puente del Ejército, el puente que va a Palacio de Gobierno, va a ver que el río Rímac está seco, ni una gota. ¿Cómo explicar eso, don Jorge Villena? ¿Hasta la naturaleza juega su partido en gestión municipal? Bueno, primero, gracias, Óscar, por la invitación. Creo que hay un problema de diseño que felizmente se ha corregido ahora. Esperamos que este periodo de lluvias, que todavía está comenzando, ¿no? Tiene una estacionalidad también la naturaleza en este periodo, pero ciertamente se está iniciando con fuerza ya la época. Creo que en inicios, justo en diciembre y en enero, y al final de la estación de lluvias son los picos más altos, ¿no? Pero creo que es importante señalar que este problema que se presentó a finales del año 2012 e inicios de este año, más que por el tema de la naturaleza mismo, yo creo que fue, y creo que lo que más le incomodó a los limeños, me incluyo, fue las explicaciones absurdas que dio la señora Villarán, ¿no? Porque que existan imprevistos en una obra es natural, a veces es lo más normal que dentro de una obra de un tamaño tan grande, de una envergadura de ese tipo, ocurran fallas y haya algún tipo de errores. Pero las explicaciones absurdas, días antes, cuando se advertía que había filtraciones en los canales, ella decía, ¿no?, que eran drenes que habían diseñado. Ella yo no sé en qué momento ella trabajaba en infraestructura hidráulica, pero ella sabía y le habían dicho sus asesores que eran drenes. O sea, estructuras especialmente diseñadas para poder sacar el agua. Y no era así, pues tú veías que por todas las paredes aparecían chorros de agua y que demostraban la debilidad de la estructura. Y luego, después de eso, dijeron que todo había sido fríamente calculado, como el Chapulín Colorado, que no pasaba nada y que en cualquier de esto ya estaba previsto. Y de pronto vino el río y se llevó camionetas, luminarias, equipos, campamentos. Se veían, ¿verdad que sí? Se veían camionetas flotando. Y claro, pues. o sea, fue una pérdida para la empresa, por supuesto, y para la ciudad, porque la empresa es la contratista, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, que la población de Lima, o sea, creo que puede entender hasta cierto punto que existen errores dentro de la construcción de una obra. Lo que no va a aceptar, creo que nadie, es que le quieran tomar el pelo y sorprenderlo con explicaciones absurdas. Y yo creo que ese faltar de respeto a la gente
es algo muy grave de parte de la autoridad, y eso ha sido una constante en esta gestión. Ahora, sobre el mismo tema, don Alfredo, usted también ha sido bien crítico sobre este tema. Sí, sí, recordemos, hablando del tema de la naturaleza, que todo comenzó con un gran olón en la herradura. Recordemos que una obra emblemática de Villarán, cuando el PPC pedía que se hagan obras en los barrios más marginales, que se hagan escaleras, que se hagan losa deportiva, que se hagan cosas para mejorar la vida, dijo, no, vamos a arreglar la herradura, porque la quiero ver como en mis tiempos, en los 60s, dijo la alcaldesa. Y bueno, y arenó la herradura, ¿no? Le echó arena a la herradura, y la naturaleza le cobró ahí la factura, le pasó una factura. Bueno, si tú no haces previamente un muelle, va a venir una bola y se va a llevar la arena. Y se llevó una arena que había sido donada. Y ahí vamos también con el tema de las explicaciones, ¿no? La alcaldesa dijo, no hay problema porque los 250.000 soles en arena habían sido donados por una empresa, entonces no había problema. Es como si te donan a ti autos y los tiras al río y dices, no, como eran donados no importa, tú tienes que cuidar los bienes públicos. Y en ese momento la arena, que había sido para arenar la herradura en esta maravilla de idea que habían tenido, tenía que ser cuidada, o en todo caso tenía que ser cuidada esta donación. Un absurdo más que se suma a lo que señalaba Jorge, ¿no? Las explicaciones. ¿Cómo podían decir, estaba controlado, así se hacía vía Parque Rímac con inundación cuando tú veías flotando una camioneta, flotando maquinaria? Entonces, la explicación es lo que cuesta. Y ahora que tú dices que está todo programado y que está todo cubierto, bueno, así se debió hacer también el año pasado, tener todo listo, lo que te demuestra que no es que hubo una cosa irreal que no podía pasar. No, habían cosas que podían haberse tomado con precaución, como se está haciendo ahora, se debió hacer antes. Como no se hizo, el río creció, que era todos conocidos que en diciembre crece, y se llevó toda la maquinaria y parte de la obra de vía Parque Rímac. Entonces, estas son las cosas que nosotros criticamos y fiscalizamos. Entendemos la magnitud de la obra vía Parque Rímac, pero entendimos también de que no se tomaron las previsiones, y eso sabió decir con claridad la alcaldesa. No se tomaron las previsiones, hubo un problema acá, vamos a mejorarlo para la siguiente vez, como se ha mejorado para ahora. Bien, otro tema que ocupó la agenda municipal desde el inicio de la gestión de la señora Susana Villarán fue la reforma de transportes. Y bueno, y la reforma del transporte ha tenido sus bemoles, y tiene sus bemoles, tiene sus críticas ácidas, pero el presidente de ProTransporte, el actual, don Gustavo Guerra García, apareció en una sesión de consejo, invitado, por supuesto, y le recordó a los regidores que todo lo que se está haciendo en el tema de la reforma del transporte es porque ellos lo han aprobado. Vamos a recordar las imágenes. El señor Castañeda de Ocio nos dejó el metropolitano recién implementado, ¿no? Con 220.000 pasajeros, las rutas del norte no reestructuradas, no racionalizadas y con un montón de problemas, pero también nos dejó un avance, ¿no? Nos dejó un avance porque también si no se hubieran hecho esas decisiones los años anteriores, no tendríamos el metropolitano. Y nosotros lo que hemos hecho es lo que le corresponde a una administración: trabajar sobre lo bueno que se hizo, corregir todas las cosas que hemos podido y darle por lo tanto un horizonte de mediano y largo plazo al metropolitano. Y lo más importante que se ha hecho, y con eso creo que voy a tratar algunos de los puntos que se han pensado sobre los que han hablado con operadores y están preocupados por la situación financiera. A ver, yo diría, lo más importante que ha hecho esta administración para sacar adelante el metropolitano ha sido, uno, sí se han racionalizado las rutas del norte, y se han racionalizado bajo el criterio de desviar y mover todas las rutas que tengan 20% de superposición o más. Ahí tenemos un debate con los operadores, porque ellos dicen que debió ser 0 superposición, y nosotros decimos, hay que sacar a todos los que se superponen 20% o más. O sea, los que tienen 0 superposición hasta 20, no los movemos. Ok, podemos tener una discrepancia con los operadores, pero no deberíamos tener una discrepancia en el Consejo, porque fue este Consejo el que aprobó ese límite del 20%, porque en los contratos y las bases eso no estaba establecido. Entonces, ok, actuemos en consistencia. Este Consejo, la máxima instancia de la municipalidad, a propuesta de ProTransporte, cuando estaba Juan Tapia, se definió ese límite de superposición. Desviamos a todos los que tengan 20% o más, y eso es lo que se ha hecho con 54 rutas en la zona norte. O sea, no se puede decir que no se han realizado las rutas, se han racionalizado con un criterio que es debatible con los operadores, pero que fue aprobado por este Consejo casi por unanimidad. Casi por unanimidad, casi por unanimidad es lo que dice don Gustavo Guerra García. ¿Ese casi por unanimidad involucró a la bancada del PPC, don Jorge? Mire, yo te explico.
Hay una serie de aspectos que se han aprobado durante el primer año que están involucrados con la reforma de transporte. O sea, todo el marco legal, las ordenanzas necesarias para hacer viable la reforma, y entre ellas la desocupación de la etapa de Tupac Amaru, o sea, toda la zona norte de Lima, que compite directamente con Metropolitano, porque ese es el tema de debate, para quienes no han seguido bien la historia. El Metropolitano planteaba 4 cuadras a cada lado, ¿no? 0 competencia. Pero eso también colisiona con las leyes nacionales y con Indecopi, ¿no? Entonces hay una serie de temas que afinar ahí. Y por supuesto los contratistas tienen una serie de problemas legales que tienen que, por supuesto, con derecho a reclamar. Pero dentro del marco de las diversas 4 o 5 ordenanzas que hemos aprobado en Consejo en aras de mejorar el transporte público de Lima, ¿no? Se han aprobado que la superposición sea mínima, ¿no? Claro, el problema es que una cosa es el diseño de la norma, que está a cargo de la aprobación del Consejo, pero la ejecución de la norma le corresponde al señor Guerra García y el equipo de técnicos y funcionarios de la municipalidad, que hasta ahora no nos dicen 20, 10%, cuánto en unidades, o sea, el término relativo es 20%, pero el término absoluto es cuánto significa el 20%, 100.000 unidades, 50.000 unidades, 20.000 unidades, el 20% de cuánto. Entonces, eso hasta ahora no lo fija Protransporte, no lo fija. ¿Y quién lo debe fijar? La GTU, pues ellos son los que dan la cantidad de permisos, no lo da el Consejo. Entonces, el órgano técnico tiene que actuar en concordancia con las ordenanzas que da el órgano político. Y ahí es donde viene otra discrepancia. El señor Guerra García es una persona, es el más grande vendedor de humo de la municipalidad. El señor nunca ha hecho una reforma de transporte en su vida y nunca ha participado en una reforma de transporte. Han venido expertos de otros países a aportar su experiencia, sin embargo la han rechazado, porque Guerra García es un genio en la materia. Él se ha autoproclamado una persona iluminada en esas lides, y por supuesto cualquier tipo de opinión que contravenga su sabiduría no es bien recibida por él y por supuesto por la gestión. Entonces, Susana, en el ámbito de transporte depende de la opinión de Guerra García, que es, ahí se constituye una especie de opinión todopoderosa y omnisciente. Entonces, yo creo que el señor realmente tiene pues un problema de estructura. El señor quiso hacer política y no lo eligieron nunca para nada. Entonces, quiere hacer política desde el cargo de funcionario como Protransporte, como asesor de transporte en la municipalidad. Y yo lamento mucho, pues lamentablemente el funcionario público le pagan para hacer su trabajo, no para hacer política. Si quiere hacer política, el señor Guerra García debe renunciar a los jugosos sueldos que recibe el Estado y a las asesorías de la municipalidad, postular un cargo, ganar y luego venir a debatir. Tremendo. Sobre el mismo tema de la reforma del transporte, usted, don Alfredo, también ha tenido y tiene críticos cuestionamientos, ¿no? Sí, correcto. Frontales ahí. Yo critiqué desde un inicio sobre este tema de los corredores complementarios, que si bien no me tocó aprobar a mí en mi etapa, sí, cuando se inició el proceso de selección para los corredores complementarios, criticamos, por ejemplo, que no había un estudio de demanda, concienzudo, bien trabajado, que permita a los operadores saber a qué se están metiendo, saber a qué se están involucrando para meterse, si postulaban o no. Pero al final Guerra García dijo, sí lo tenemos, se lo vamos a enviar el estudio de demanda, todavía lo estamos esperando. Pero voy a lo que tú señalas, que ha sido muy puntual, cómo el señor Guerra García, cuando hay un tema, sopla la pluma, ¿no? Dice, el consejo ha sido, cuando ellos son los técnicos que traen las propuestas, ellos son los gurús en la materia, traen las propuestas y el Consejo aprueba en confianza lo que han traído ellos, en confianza al estudio que han trabajado, porque nosotros no contratamos consultorías, informes, ellos sí, para armar todos sus planes. Entonces el Consejo en confianza aprueba esto. Por eso, de ahora en adelante, yo desde las primeras me di cuenta, hay que chequear bien cada tema, porque parece que esta confianza no es bien recibida. Susana Villarán le da mucha fuerza, empodera mucho a sus funcionarios. Lo hace con Guerra García en Transporte, lo hace con su gerente municipal, que a pesar que contrata a sus familiares para hacer consultorías, ella le da toda su confianza. Y dice, no, está bien, porque sus familiares son grandes profesionales. Entonces tú dices, ¿qué pasa aquí? Los funcionarios dominan a la alcaldesa los tiene muy protegidos y el Consejo se ve relegado ante eso, ¿no? Porque ante una denuncia del Consejo, si un alcalde de cualquier distrito ve que su gerente municipal contrata a sus familiares, a sus suegras, para hacer consultorías, yo creo que ese señor ya lo sacó al día siguiente, inmediatamente, ¿no? Quizás lo sabía, pero si ya salió al público, lo saca. No, acá continúa. El señor Guerra García viene y nos dice, no, ustedes han sido los que han aprobado. Te cuento un tema.
Cuando yo recién entré al consejo, vi que se iban a subastar como 40 lotes de áreas verdes para venderlas, para cerpar, para adquirir dinero y pagar en gasto corriente. Y esto me parece absurdo. ¿Cómo vas a vender terrenos de la municipalidad, bienes para gasto corriente? Y se presentaron unas tasaciones hechas por los inmuebles, por una empresa en su momento. Daban como 14, 15 millones de soles. Se aprobó, se vendieron los inmuebles y todo. Luego vinieron a presentarnos otra venta de inmuebles. Y yo dije, esto parece lo de Cerpar. ¿Por qué no actualizamos los precios y los montos? Porque la vez pasada se vendió en 15 millones y estos precios no eran los correctos. ¿Y sabes qué me dijo el funcionario? No sé, ustedes aprobaron los precios. Ustedes aprobaron los montos. Es decir, Papa se saca. Es decir, traen los temas, la aprueba su mayoría ahí, su mayoría de fuerza social que aprueba en regla y levanta la manito todos juntos y después le echan la culpa al Consejo de los errores, ¿no?